humanos. Eh, por varios años, el régimen cubano ha venido exportando médicos cubanos al exterior bajo la figura de solidaridad con los pueblos, solidaridad con naciones hermanas, y nunca había hecho público que por esta contratación de médicos cubanos, el régimen cubano cobraba a los diferentes países, en dependencia del país, entre $4.000 y $6.000 por cada médico mensuales, sí. Y esta figura se había convertido en que el régimen cubano cotizaba entre 5.000 y 11.000 millones de dólares al año. Era la primera industria, el primer nivel de ingreso era la exportación de médicos cubanos. Entre el año 1963 y el 2024, más de 600.000 profesionales fueron utilizados en estas misiones médicas en el exterior. Eh, Hoy estamos acá fundamentalmente para hablar con claridad sobre este tema. Estamos aquí para defender los derechos de esos médicos. Esto no es un programa humanitario aislado, es una política del régimen cubano y es además de las principales fuentes de ingresos que, como yo le expresaba anteriormente, le ha generado al régimen hasta 11.000 millones de dólares al año. Tengamos en cuenta, Cuba hasta hace unos años atrás recibía por concepto de remesas desde el exterior. Estamos en el exterior aproximadamente más de 2 millones de cubanos desde Estados Unidos, fundamentalmente desde Miami, desde Tampa. Salen hacia Cuba más de 6.000 millones de dólares en los mejores años por concepto de remesa. Concepto de remesa, concepto de ayuda, envíos de medicina. Todo esto a raíz del COVID fue disminuyendo en la misma medida en que los cubanos radicados en el exterior tenían menores accesos a fuentes de ingresos por obvias razones. Muchos perdieron el trabajo, otras personas que no radicaban específicamente en Estados Unidos, radicaban en Europa. También sus ingresos fueron disminuidos y la capacidad de generación de este tipo de ayuda por concepto de remesa disminuyó sustancialmente, y esto tenía un impacto directo en Cuba. No funciona el régimen cubano ni las tiendas cubanas funcionan como en otras partes del mundo, que son cadenas de tiendas. Fundamentalmente, donde los cubanos pueden adquirir equipos electrodomésticos, alimentación de calidad, recursos para los hijos, buena ropa, buen uniforme, buena ropa entre comillas, pues son ropas que se importan de China y no siempre tienen la calidad de cualquier otra ropa producida en otros países. Realmente los cubanos tenían el acceso a esas tiendas, no es como en Panamá que tú sales en cualquier tienda, puedes ir a la zona franca y comprar todo este tipo de cosas. Realmente, al disminuir la capacidad de los cubanos en el exterior de enviar remesas, el régimen cubano volvió a fortalecer el tema de la exportación de médicos cubanos al exterior. Eh, para nosotros, desde la Asociación Sindical Independiente, vinimos denunciando de forma constante ante los diferentes organismos internacionales. En este caso, se abrió y se le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigara la temática. Es sabido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por muchísimos años y por cuestiones muy variadas, a veces por decisiones políticas, el tema cubano fue quedando como la quinta rueda del auto, es decir, no era un tema que realmente motivaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a meterle la mano, como decimos los cubanos. Interesaba meterle la mano a Colombia, interesaba meterle más la mano quizás a Chile en algún momento, interesaba meterle la mano a otro tipo de gobierno que no fuera una dictadura lo es la dictadura cubana. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Hace 2 años atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió, sus comisionados decidió comenzar una investigación sobre la temática de las misiones médicas cubanas en el exterior. Se basó en muchas de las informaciones que habían aportado diferentes organismos, organizaciones internacionales, diferentes organizaciones dentro de la isla, por supuesto la Asociación Sindical Independiente de Cuba,
había estado presente, había estado en el tema de las memorias de los convenios. Habíamos trabajado el convenio 29 sobre trabajo forzoso, el convenio 105 sobre abolición del trabajo forzoso. También se había trabajado el convenio 95 y cada vez que salía la posibilidad de incluir en una memoria del comité de expertos un reporte, ahí estaba la Asociación Sindical Independiente de Cuba ofreciendo esos detalles. En estos momentos, bueno, lo que estamos viendo allá, que para el régimen cubano el motor económico era lo que producía las misiones médicas, como promedio 4.888 millones de dólares al año. Esto es una cifra para un país como Cuba eh, bastante, es decir, eso significa un buen por ciento del Producto Interno Bruto, el otro por ciento del Producto Interno Bruto eran las remesas y un pequeño por ciento se distribuía entre lo que era la producción y la exportación de azúcar, que ya Julio se refería en la exportación de azúcar. Cuba está produciendo azúcar en estos momentos 100.000 toneladas, cuando en el año 1959 producía 4.5 millones de toneladas, es decir, una involución total del sistema productivo de 165 centrales azucareros han parado en 14 centrales azucareros. Y volviendo al tema de los médicos, esto es un sistema de control integral. Hay una vigilancia constante sobre los médicos, restricciones de movimiento, limitación a la vida personal y mecanismos de presión directa. Cuando el personal médico llega al exterior, automáticamente deben entregarle el pasaporte al coordinador de la misión médica. Digamos, todos los que estamos acá llegamos a Guatemala, por poner un ejemplo, los países que recientemente decidió no extender el contrato con el régimen cubano de los más de 600 médicos que estaban en Guatemala. Todos nosotros debemos entregarle pasaporte al coordinador y estos pasaportes los retiene la embajada cubana hasta tanto se venza el periodo de contratación de estos médicos cubanos o de enfermeros en el exterior. Es decir, te quitan la posibilidad de estar legalmente. Si tú deseas no regresar a la isla, no lo puedes hacer porque no tienes el documento que realmente te identifica y te da legalidad en ese país. Entonces, el régimen cubano desde el año 1963 ha venido controlando todo este tipo de misiones. Y no solamente, en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refería al tema de las misiones médicas, pero esto está en el sistema educacional, está en los deportistas, está en el caso de Venezuela, en todo el personal de seguridad que cuidaba a Maduro y que cuidaba a las principales figuras de la dictadura de Venezuela. Y bueno, lamentablemente no eran tan buenos cuando no pudieron defender al presidente de Venezuela. En muchos casos los profesionales no pueden moverse libremente, no pueden decidir dónde vivir, es decir, le dan una ubicación en casas de familias que están vinculadas de alguna manera a las misiones médicas o en el caso de Venezuela específicamente, eran personas que tenían ciertas relaciones con la dictadura de Maduro. A todo esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo catalogó como un proceso de coerción hacia los trabajadores cubanos en las misiones médicas. Y la coerción es uno de los indicadores más claros de trabajo forzoso, según lo establece la Organización Internacional del Trabajo. El pasado martes 7, yo tuve la oportunidad de ser uno de los panelistas en la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estuvo el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y brindó casi por más de una hora hablando de toda la monstruosidad que desde el punto de vista laboral quedó demostrado en más de las 199 páginas con que cuenta el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo especificó, es un modelo en el que el régimen cubano es el principal responsable, organiza el sistema, controla la contratación, impone las condiciones, limita la libertad y se apropia de la mayor parte de los ingresos. Aquí surgía otra situación. Los trabajadores cubanos que están en el exterior en estas misiones médicas, ellos no reciben un salario. Ellos reciben un per diem, es decir, ellos reciben una dieta de unos $200 para 30 días.
y digamos, si usted como médico recibe $5.000, es decir, el gobierno cubano cobra por sus servicios $5.000, el 90% lo retiene el gobierno y es del gobierno. Se le da una pequeña cifra y la otra cifra se deposita en una cuenta bancaria en Cuba para cuando usted regrese tenga acceso a esa cuenta en divisa. Es decir, quien realmente crea la riqueza no puede tener acceso a la riqueza que genera. En cualquier parte del mundo, muchísimos médicos van a trabajar a otros países del mundo. No es ningún tipo de problema. Es una libre contratación. Me contrato donde yo crea que pueda ser más útil y donde realmente me quieran contratar mis servicios. Nosotros tenemos médicos, tenemos especialistas que realmente trabajan por menos de lo que hace un trabajador de la industria textil en cualquier parte del mundo, en las misiones médicas. Realmente, ¿qué ha sucedido con esto más recientemente? Más de 8 países en América Latina han decidido cancelar los contratos, no extender los contratos, cosa que vemos con buenos ojos, es decir, muchas de las personas y muchos amigos nos preguntan cuando hacemos este tipo de presentación, pero es que los médicos cubanos salvan vidas. Es cierto, los médicos cubanos han salvado miles de vidas en el transcurso de estos años. Los médicos cubanos van a los lugares donde los médicos quizás de los países que reciben esa fuerza de trabajo no quieren irse. Han estado en Guatemala y van a regiones donde los médicos de Guatemala no quieren ir porque no le pagan el salario suficiente. Pero el médico cubano no es un médico, es un esclavo del régimen cubano y tiene que ir a esos lugares. Pero por la otra parte no se puede justificar las misiones médicas en el sentido de que porque salvan vidas. No, no, no. Tú puedes salvar vidas, pero no se pueden violar los derechos humanos ni los derechos laborales de aquellas personas que están en este tipo de misiones médicas porque realmente no justifica el sentido de la misión. Todo lo contrario, la pervierte. En otro orden de cosas, nosotros queríamos ubicar ahora porque como todos estos países realmente ya no están interesados en continuar con las misiones médicas por la presión internacional que han visto que ha existido, eh, hay 2 países en América Latina que nos preocupan y hacia los cuales iría dirigida las misiones médicas. Uno es México, que ha solicitado más de 5.000 médicos, y el otro país que de forma solidaria el régimen cubano le está solicitando que acepte misiones médicas es Brasil. Entonces, el sistema evidentemente no tiene la idea de cambiar, tiene la idea de transformarse, tiene la idea de reconvertirse y ahí es donde está el peligro. Creo que la denuncia debe estar ahora por parte nuestra de la Asociación Sindical Independiente con el apoyo de todos ustedes en denunciar la violación esta en los países hacia donde va. Si van a estar en México estaríamos denunciando evidentemente este tema. Ya hay aproximadamente 3.200 médicos según la última información que tenemos. Y si comenzarían o volverían a ir a Brasil en algún momento, Brasil tuvo la misión Más Médicos hace un tiempo atrás, donde habían como 10.000 médicos. En el gobierno de Bolsonaro, el régimen cubano decidió cancelar la misión y regresar a los médicos cubanos a la isla. Muchos de ellos no regresaron, se quedaron y el gobierno de Brasil le dio la posibilidad de continuar trabajando en el sector médico. Eh, Hasta aquí puedo decirle eso. Creo que la Comisión Interamericana hizo un excelente trabajo. Creo que nosotros tenemos que seguir la labor de denuncia internacional donde quiera que se cometa una violación de derechos humanos y derechos laborales a las misiones médicas cubanas en el exterior. También quiero aprovechar que no se hizo al principio, agradecer a ADS, agradecer a NECO, a Roland, a Jorge Iván, a los compañeros de Chile, todo el apoyo que hemos recibido, también los compañeros de El Salvador, por parte de Alternativa Democrática Sindical de las Américas, en visualizar la problemática de la violación a los derechos laborales y sindicales dentro de la isla. Dejo mi intervención aquí y volvería un poquito más tarde. Muchas gracias.